We just finished looking at the perseverance session. Acabamos de ver la sesión que tenía que ver con perseverancia. And now we're going to move to the planning session. Ahora vamos a ver la plenaria que tiene que ver con la planificación. Now that I've given you a category for church revitalization out of my own story, Ahora que le he dado ciertas categorías de la revitalización según mi experiencia, some of you have already stopped me as I was walking around, y algunos de ustedes me detuvieron mientras caminaba hoy saying you could relate to a lot of the things I was talking about. y pude ver que se pudieron relacionar con muchos de los asuntos que yo viví. The hope now is to consider how do we think about how to revitalize a church. Ahora debemos de pensar en cómo podemos revitalizar una iglesia. So I want to get very practical about these topics. Quiero entonces que lo dialoguemos algunos asuntos prácticos de llevar esto a cabo. But I want the New Testament to be our guide in how we determine that. Pero quiero que el Nuevo Testamento sea nuestra guía para cómo hacerlo. As word of my story started to spread around the area, Mientras mi historia comenzó a regarse entre ustedes, I had churches that started reaching out to me. o mientras la iglesia supo de que yo había llegado, había comentarios en la comunidad. They would say, would you come meet with our leadership and help us figure out how to revitalize our church? Hubieron iglesias que vinieron donde nosotros para pedirnos ayuda para ver cómo podíamos revitalizar la iglesia. So I started meeting with some of these churches. Entonces yo empecé a reunirme con algunas de estas iglesias. It would usually be some kind of committee that a church would form. Eso tenía que, cada iglesia formaba un comité para entonces empezar a trabajar con este asunto. Sometimes they would have a pastor and sometimes they wouldn't have a pastor. Algunas veces tenían un pastor o otras veces no tenían pastor. But as I started to evaluate these churches, Pero mientras yo empecé a evaluar estas iglesias, el estado de las iglesias, there were 5 key areas that started showing up in every single church. habían 5 asuntos claves que empezaron a resurgir de estos problemas. So I started working with these churches considering these 5 areas. Entonces empecé a trabajar en estas iglesias considerando estas 5 categorías. And I became convinced that these 5 areas are the key to understand how to go and revitalize a church. Y me convencí en que estas 5 áreas son sumamente importantes para revitalizar una iglesia. For our next 2 sessions, I'm going to highlight those 5 areas that we're going to talk about. En nuestras próximas 2 sesiones, esta y la próxima, voy a resaltar estas 5 categorías. The question I get all the time is, how do you revitalize a church? La pregunta que me hacen frecuentemente es ¿cómo revitalizas una iglesia? A new pastor goes into an established church Un pastor nuevo entra en una iglesia establecida and sees how unhealthy and difficult of a church that it is. y puede ver lo no saludable o lo difícil que es entrar en esta iglesia. And he asks the question, where do I start? Y hace la pregunta, ¿cómo yo comienzo? That's probably a question maybe some of you have asked before. Eso puede ser una pregunta que ustedes se ha hecho anteriormente. So knowing what are the areas in the church that are crucial to address Entonces, el conocer las diferentes áreas que son cruciales e importantes a referirnos is essential to do this work. es esencial para hacer este trabajo. There's a lot of well-meaning pastors Hay muchos pastores que tienen muy buenas intenciones, that are addressing, I believe, the wrong issues. que yo creo que están tocando otros asuntos que no son de tan importantes. And when we address the wrong areas and issues in a church, Y cuando nos referimos a los asuntos que no son de mayor importancia en una iglesia that's dying, que está moribunda, it's kind of like moving the furniture around on the Titanic as it sinks. simplemente estamos tratando de mover la furnitura o los muebles del Titanic mientras se hunde. You're doing things on the boat, Estás haciendo algunas cosas dentro del bote, del barco, but that's not going to help it from not sinking at all. pero eso no va a ayudar a que no se vaya a la deriva. So I'm convinced these 5 areas that we're going to talk about now Estoy convencido de estas 5 áreas de las cual vamos a dialogar are the key areas that have to be addressed son claves para poder tocarlas y son esenciales to make a difference. para hacer una diferencia. I also feel the need to say this. También tengo la necesidad de decir esto. There is no magic formula to revitalize a church. No hay una fórmula mágica para revitalizar una iglesia. I believe the Word of God is powerful enough to revitalize a church Yo creo que la palabra de Dios es suficiente y poderosa para revitalizar una iglesia. when it is preached and ministered appropriately. Cuando se ministra apropiadamente, cuando se predica la palabra de Dios. But God, through the Holy Spirit, has to choose to revitalize a church. Pero Dios, por medio de su Espíritu, tiene que decidir revitalizar esta iglesia.
We have to realize that sometimes it's God's plan that maybe a church dies. Tenemos que ver que en el plan de Dios es posible que esa iglesia tenga que morir, Our job's not to determine that. pero nuestra obra no es determinar eso. We're called to go in and be faithful Nuestro llamado únicamente es ir y ser fieles and let God sort through what He wants to do with our churches. y que Dios haga lo que Él quiera hacer en nuestras iglesias. But these 5 biblical principles, I believe, Pero estos 5 principios bíblicos, yo creo, give us kind of a blueprint, a plan to go into these churches with. nos da como un mapa para ver cómo podemos revitalizar las iglesias. So, area number 1. Entonces, la primera área, la que queremos tocar, And if you're taking notes, I would encourage you to write these down. si está tomando nota, le animo a que lo escriba. Area number 1 is authority. El primer área es autoridad. And there's a question tied to each one of these areas. Y hay una pregunta que está atada al tema principal de estas áreas. The question tied to authority is who's in charge? La pregunta que está atada al tema de la autoridad es quién está al mando. And if you've pastored a church for any time at all, Si has pastoreado una iglesia por algún tiempo, you realize what an important question that is, don't you? debes de descubrir y entender qué importante es esta pregunta. Who's in charge at this church? ¿Quién está a cargo en esta iglesia? ¿Quién está al mando en esta iglesia? You know who was in charge at the church that I went to? ¿Tú sabes quién estaba al mando de la iglesia que yo heredé? The elderly secretary at the church. La secretaria anciana de la iglesia estaba al mando de la iglesia. She was in charge of the church. Ella estaba al mando de la iglesia. She knew all the records and the bookkeeping and the finances. Ella todavía todos los récords financieros, todo lo que estaba ocurriendo administrativamente en la iglesia. No pastor had stayed at our church longer than 4 years over the course of 40 years. En 40 años no hubo un pastor que se quedó más tiempo prolongado que 4 años en ese tiempo. But she had been there a long time. Pero ella había estado en esa posición por mucho tiempo. Nobody knew what she knew. Nadie sabía lo que ella sabía. So everybody checked with her about all decisions that were So, made. todas las decisiones que había que tomar verificaban con ella. Did you know when you become the pastor of a new church, Sabes que cuando te conviertes en el pastor de una iglesia nueva, you're not in charge? no estás a cargo. You think you are. Tú crees que estás a cargo. The sign tells you you are, El letrero dice que estás a cargo, but you're not in charge yet. pero tú todavía no estás a cargo. Somebody else is in charge. Hay otra persona que está al mando. And that's why this is the most important area to start. Y por esta razón es que es número 1, porque es la más importante para comenzar. To properly revitalize a church, Para apropiadamente poder revitalizar una iglesia, you have to honestly assess a church in these areas. tienes que evaluar una congregación en estas diferentes áreas. Then we look at the Bible, Luego miramos las escrituras and it tells us what the biblical model is for this. y nos dice lo que es el modelo bíblico en esto And then it helps us know how to connect the dots to try to get us to a more biblical y nos model. ayuda a conectar todos los puntos y enlaces para poder hacerlo de manera bíblica. I want you to take a minute and just think of your own church for a moment. Toma un minuto y piensa en tu propia iglesia. Who's in charge at your church in this moment? ¿Quién está al mando de tu iglesia en este momento? Don't answer out loud, by the way. No lo contestes en voz alta, por favor. That's important for you to know in your own church, Eso es importante de que tú sepas esto en tu propia iglesia. because then it helps you know how close are we to what the Bible teaches about authority. Porque entonces sabremos lo cercano que estamos a la escritura en el tema de la autoridad. And there's an important passage that reveals to us the picture of authority that's to be in the church. Y entonces podemos ver un pasaje importante que da la foto, la imagen de lo que es la autoridad dentro de la iglesia. And we find it in 1 Peter chapter Lo 5. podemos ver en 1 de Pedro capítulo 5. So would you turn with us there? Puede, por favor, ir a su Biblia, 1 de Pedro capítulo 5. Verses 1 through 4 in a minute. This is the apostle Peter. He is writing to pastors. Este es el apóstol Pedro y el apóstol le está escribiendo a pastores. It's one of the clearest passages in all the New Testament about what a pastor is Es uno de los pasajes más claros sobre lo que significa ser un pastor, and what a pastor is supposed to be and do. lo que debe ser un pastor y hacer un pastor. But we also see something else important in this passage. Pero otra cosa de importancia en este pasaje, We see who's in charge. podemos ver quién está al mando. So let's read verses 1 through 4 together. Leamos entonces juntos versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. So notice that Peter is writing to other pastors. Puede notar que entonces el apóstol Pedro le escribe a otros pastores. And the central call of a pastor is in verse 2. Y el llamado central del pastor está en el versículo 2. Shepherd the flock of God that is among you. Pastorear el rebaño de Dios entre ustedes. Pastors, that's what we're called to do. Pastores, a eso es lo que estamos llamados a hacer. To shepherd God's people that he has given us El here. pastorear el rebaño, el pueblo de Dios que nos ha dado. And then we see in verses 2 and 3 how we're to do that. Y podemos entonces ver en versículos 2 y 3 el cómo lo debemos de hacer. Did you notice he says do it this way and not this way? Puede notar que dice hazlo así, pero no lo hagas así. And do it that way and this way, O esta manera o otra manera. not that way. No así. Why do you think Peter writes it this way? Porque usted cree que Pedro lo escribe de esta manera. Why doesn't he just write and say, do it this way? ¿Por qué no dice hazlo solamente de esta manera? It's almost like Peter knew what was coming. Es como que si el apóstol Pedro sabía lo que habría de venir. That there would be pastors tempted to abuse the authority and influence they're given. Es como si él hubiese sabido que iban a haber pastores tentados a abusar de su autoridad. So Peter is warning pastors on what authority and influence can bring. Entonces Pedro está advirtiendo a los pastores de lo que significa la autoridad. And our call is to shepherd the flock on behalf of the flock. Entonces el llamado es poder pastorear el rebaño en el nombre del rebaño. We shepherd souls for their good. Pastoreamos las almas para su propio bien. Any authority that a pastor is given in the church Cualquier autoridad que se le da al pastor en una iglesia is to be used for the good of God's people. es para usarlo para el bien del pueblo de Dios. Did you notice in verses 2 and 3 that's what he's talking about? Eso es lo que él habla, si lo pudo ver en versículos 2 y 3. But then we really see who's in charge of the church in verse 4. Pero entonces en el versículo 4 realmente podemos ver quién está al mando de su iglesia. The chief shepherd, Jesus Christ, is in charge. El príncipe de los pastores es el que está a cargo. See, pastors in this passage are mere under shepherds of the chief shepherd. Los pastores en este pasaje son subpastores que están debajo del príncipe de los pastores. So even though I don't know each of you and know your individual churches, Entonces, aunque yo no conozco a muchos de ustedes y no conozco sus iglesias, according to this, I can tell you who's in charge of your church. yo puedo decirte a ti quién está al mando de tu iglesia. The chief shepherd's on the throne right now, and he is in charge of your El church príncipe de los pastores está en su trono y está encima de su iglesia. because he rules over all things and rules over every church. Porque él reina sobre todas las cosas y él reina sobre toda iglesia. Just because a church is unhealthy and dysfunctional in some ways El motivo de que hay iglesias que no son saludables y son disfuncionales does not mean Jesus still does not rule over all things. no significa que Cristo no esté reinando sobre todas las cosas. So when we talk about authority in the church, Cuando hablamos de autoridad en la iglesia, the first key to moving toward a place of health la primera clave o área para movernos hacia la salud espiritual is to remember your church is not your church. es recordarte que tu iglesia no es tu iglesia, It's Jesus' church. es la iglesia de Jesús. It's his people who he laid down his life for. Es su pueblo por el cual él entregó toda su vida. And Peter is reminding the pastors of that reality here. Y Pedro le está recordando esto a los pastores de esta realidad. So the authority, who's in charge, starts with Jesus. Entonces la autoridad de quien está al mando comienza con Jesús. But then underneath that, we have God's word as an authority in our lives. Pero después de eso también debajo de él tenemos la autoridad de la palabra en nuestras vidas. Pastors have authority because we are the ones called to minister God's word. Pastores tienen autoridad porque estamos llamados a ministrar la palabra de Dios. And it's God's word that provides the guidance for us in how we're to live our life. Y es la palabra de Dios la que da la guianza de cómo debemos vivir nuestras vidas. God's word determines what is true and what is not. Es la palabra de Dios la que determina lo que es cierto y lo que no es cierto en nuestras vidas.
So we are all, including pastors, to place ourselves under the authority of the Word of God. Entonces todos nosotros, incluyendo los pastores, debemos estar debajo de la autoridad de las Escrituras. And when a pastor does that Y cuando un pastor hace esto and ministers that word in your church, y ministras esta palabra en tu iglesia, God can breathe new life into that church. Dios puede dar aliento, dar vida a esta iglesia moribunda. But there's also authority we find in this passage for the pastor. Pero también hay una autoridad que podemos ver en este pasaje para el pastor. This is a big thing in America right now for us. Esto es algo muy grande, muy importante en Estados Unidos en estos momentos. Because of some abuse of authority that pastors have had in certain churches, Por muchos de los abusos de autoridad que vemos de los pastores sobre sus iglesias. people are trying to say, no, pastors shouldn't have any authority in the church. Muchos dicen, no, el pastor no debe tener ningún tipo de autoridad dentro de la iglesia. But that's not what we see here. Pero eso no es lo que vemos en este pasaje. Look again at verses 2 and 3. Vea nuevamente versículos 2 y 3. The things he lists there shows that pastors have authority in the church. Lo que Pedro da como una lista en este pasaje, podemos ver que sí contiene algún tipo de autoridad. Look at verse 3. Mire el versículo 3. You cannot domineer over someone in your charge No debes de tener señorío sobre alguien a la cual está ejerciendo el liderazgo, if there's not authority in that position. a menos que tengas autoridad en esa posición. So there is authority that lies in the office of a pastor So, hay cierta autoridad que descansa en el oficio del pastor, that is to be used for the good of the flock. por usarlo para el bien del rebaño. But this is an important thing to see in a church, that pastors do have authority. Entonces es algo importante que veamos que en la congregación los pastores sí tienen autoridad. What I watch happen when a pastor abuses authority, Lo que yo veo cuando un pastor abusa de su autoridad and it happens over and over and over again in a y church, pasa de nuevo y nuevamente en la iglesia. that's what happened in our church. Eso fue lo que ocurrió en mi iglesia. The church doesn't trust the pastoral office. Que lo que pasa es que entonces la iglesia no confía en el oficio pastoral. So the new pastor goes into his church Entonces cuando llega el nuevo pastor a esta iglesia and he says, why don't they trust me? y él pregunta, ¿y por qué no confían en mí? Why don't they want me to make any decisions? ¿Por qué no quieren que yo tome ningún tipo de decisión? Why did they form some committee over here to be the one to make all the decisions? ¿Por qué forman comités especiales para tomar todas las decisiones? Because in the absence of a pastor in the church, Porque cuando hay ausencia de un pastor en la congregación, someone takes that authority. alguien va a tener esa autoridad. And in our church, it happened to be an elderly secretary in our Y en church. nuestra iglesia se convirtió en una anciana secretaria. And some of you probably have similar stories like that. Y quizás muchos de ustedes tienen historias similares como esa. The deacons in our church took authority and they weren't supposed to. Los diáconos en nuestra iglesia tomaron autoridad y se supone que no lo hubiesen tenido. I had to assess our church around this topic. Yo tuve que evaluar nuestra congregación por medio de este tema. Who's in charge in our church? ¿Quién está al mando? ¿Quién está a cargo en esta iglesia? Well, it was the elderly secretary and it was the deacons in our church. Bueno, entonces eran los diáconos y la secretaria en esta iglesia. And I had to honestly assess that Yo honestamente tuve que evaluarlo and then read 1 Peter chapter 5 like we just did y entonces luego venir y leer Primera de Pedro 5 como hicimos. and figure out, how do I move our church from here to this place? Como yo entonces tenía que averiguar cómo mover la iglesia donde se encuentra a este lugar donde indica el Nuevo Testamento. That is a process of revitalization. Ese es el proceso de revitalizar la iglesia. Evaluating where your church honestly is Evaluar dónde se encuentra tu iglesia de manera honesta en este momento. and then prayerfully consider a way to move to a more biblical model of it. Entonces orar y considerar y planificar cómo puede ser un modelo más bíblico y fiel. So the first area is authority. Entonces la primera área es autoridad. I'm going to move to the second area now, which is leadership. Voy a moverme a la segunda área o categoría que es liderazgo. And here's the question that gets asked around leadership. Y esta es la pregunta que está atada al liderazgo. Whom do I follow? ¿A quién yo sigo? The question of leadership is, whom do I follow? La pregunta de liderazgo, ¿a quién yo estoy siguiendo? ¿A quién yo sigo? I want to interrupt myself for a moment. Quiero interrumpirme a mí mismo un momento. On the screen, you'll see a QR code that's there. Puede ver en pantalla el código QR.
In about 10-15 minutes, we're going to do questions and answers again. En 10 o 15 minutos estaremos teniendo otro momento de preguntas y respuestas. And we're hoping to be able to get through more questions doing it this way. Y esperamos tener accesibilidad a más preguntas de esta manera. So take your phone out and scan that. So, tome su teléfono y puede escanearlo con la cámara Then you can write your question in that space. y puede escribir su pregunta en ese lugar donde le va a And then we'll be able indicar. to get the questions up here and go through them. Y vamos a poder entonces filtrar las preguntas para poder So at intentar any contestar. point, you can do that through the next few minutes. So, en los próximos minutos puede tomar su teléfono y hacer eso. So let's go back to leadership. So, volvamos entonces al tema del liderazgo, la segunda categoría. Whom do I follow? ¿A quién yo sigo? Can we all agree if we want a church to be healthy, Podemos estar de acuerdo que si queremos que una iglesia sea saludable, it needs to have faithful biblical leadership? necesita tener un liderazgo fiel y bíblico. Does the Bible speak to us about who should be leaders in the church? ¿Acaso la Biblia nos habla de quién debe ser líderes en la iglesia? It certainly does. Ciertamente lo habla. We've seen it here in 1 Peter chapter 5. Lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 5. But I'd like us to turn over to 1 Timothy chapter 3. Pero me gustaría que fuéramos a 1 de Timoteo capítulo 3. In 1 Timothy chapter 3, we see what the two biblical offices of the church are. En 1 de Timoteo capítulo 3 podemos ver los dos oficios principales dentro de la congregación. The two biblical offices are pastors and deacons. Los dos oficios principales es el pastor y el diácono. And we see these two offices clearly outlined in 1 Timothy chapter 3. Y podemos ver que Pablo lo da de manera específica en capítulo 3 de 1 de Timoteo. I also want to say there's all kinds of other roles that we can have in our churches. También quiero decir que existen otros diferentes roles o posiciones dentro de las iglesias. Giving leaders titles in the church is a helpful thing. Dándole títulos a ciertos líderes en la iglesia es de gran ayuda. When we have somebody who's the director of the children's ministry, Cuando tenemos a alguien que es quizás el director de operación del Ministerio de Niños, that's a helpful title to give someone. eso es un título que ayuda grandemente a la iglesia. So you know who to point the people with kids to. Sabe entonces enviar a la gente a tal persona que tiene esa posición. Titles are not a bad thing for our leaders in the churches. Los títulos no son nada malo de tener dentro de la iglesia. The problem is when we don't get the two main biblical offices of the church right. El problema es cuando no vemos de manera correcta los dos oficios principales dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. And I've seen a lot of different churches Y yo he visto diferentes iglesias who have all kinds of positions and titles in their church, que tienen diferentes títulos y diferentes posiciones en su iglesia, but don't have the proper leaders in these two offices. pero que no tienen a las personas cualificadas en estos dos oficios. And that is a key in the midst of revitalizing a church. Y es sumamente importante a la hora de revitalizar una iglesia. There was a question earlier that was asked Hubo una pregunta que alguien hizo hace un rato around structure and how do we move to a more biblical structure. sobre la estructura de la iglesia y cómo podemos movernos de manera fiel a algo bíblico. That's what we're talking about here. De eso es lo que estamos realmente hablando en este momento. We start with authority and what that is, Empezamos con la autoridad y lo que eso significa. and getting leadership right in the church. Entonces, teniendo los líderes correctos en la iglesia. And in 1 Timothy chapter 3, we see there's two main biblical offices of the church. Y vamos a ver estos dos roles, oficios principales en la iglesia. There are pastors and deacons. Hay pastores y diáconos. Let's read together verse 1 through, I believe, let's read through verse 13. Leamos del versículo 1 al versículo Thank you. 13. ¿Lo tienen, amados? Un amén. Amén. No. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendeciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas,
sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Thank you. Verse 1 highlights the office of a pastor. El versículo 1 resalta el oficio del pastor. This office is used the term overseer, pastor, elder. Este término puede ser obispo, sobrevedor, pastor, anciano. Don't be confused by those terms. It's talking about the same office. No se confunda con esos términos, realmente está hablando del mismo oficio. It's the office that 1 Peter 5 talks about, Es el oficio de la que 1 Pedro 5 habla, with the task to shepherd the flock that is among you. con el trabajo de poder pastorear el rebaño que está entre ustedes. And then it gets into the qualifications of who should serve as a pastor. Y luego podemos ver las cualificaciones de quién puede servir como pastor. We don't have time to pick apart all of those different qualifications, No tenemos tiempo para ir por todas estas cualificaciones, but you probably noticed there's a lot of similarities to the deacons. pero no sé si se puede ver que hay muchas similitudes con el oficio de diácono. Look down at verse 8, you see the deacons start the qualifications there. Si lo ven en el versículo 8 podemos ver las cualificaciones de los diáconos. So what I want to do is highlight a pastor and a deacon and the similarities they have. So, lo que quiero es resaltar a un pastor y un diácono y las similitudes que hay entre ellos. But then does the New Testament teach us about the differences between these two roles? Pero entonces que podamos ver la diferencia que el Nuevo Testamento nos da sobre estos dos roles. But that's the first thing I would want you to take from this passage. Pero esto es lo primero que yo quiero que ustedes se lleven sobre este pasaje. A pastor and a deacon are two different roles in the church. El pastor y el diácono son dos oficios distintos dentro de la iglesia. Here's some of the similarities as we look at these qualifications. Mientras vemos estas cualificaciones vamos a ver algunas similitudes. Both pastors and deacons are to have a blameless reputation. Deben de tener ambos oficios una reputación intachable. Did you notice the qualification of being above reproach for both of them? ¿Pueden ver que sean intachables en estos dos oficios? That doesn't mean the pastor and the deacon live a perfect life. Eso no significa que un pastor y un diácono viven una vida de manera perfecta. Nobody does that but Jesus. Nadie puede hacer eso, solamente Jesús. But this is talking about having a faithful reputation Pero esto habla de que tengamos una reputación fiel of someone who truly follows Jesus de alguien que realmente sigue a Jesús and consistently lives their life in that way. y consistentemente vive su vida de esa manera. In a sense, that word means above accusation. En otras palabras, significa que está por encima de que sea acusado. And pastors and deacons are to qualify in that way. Y los pastores y diáconos deben de cualificar de esta manera. There's also a similar qualification for them both. También hay otra calificación similar para los dos. Both are told that they have to manage their home. Ambos deben de poder gobernar sus casas. Be faithful to their one wife. Sean fieles a su única esposa. To manage their household, love their children. Para amar sus hijos y atender su familia. And for the pastor, he even gives a reason on why that's part of the Y para qualification. un pastor aún le da la razón del por qué esto es parte de esta cualificación. If he can't manage his own household, how can he care for God's church? Si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo es posible que pueda entonces gobernar bien la iglesia del Señor? Which, by the way, brings out a really important implication for all the pastors. Que realmente esto trae una implicación muy importante para cada pastor aquí. Pastors caring for our families well is a prerequisite to qualify as a pastor. El que los pastores cuidemos bien de nuestros hogares es un prerequisito para poder cualificar para el pastorado. But manager of home is a qualification for both pastors and deacons. Pero obviamente el manejar bien el hogar es su cualificación para ambos oficios. Then there's similarities with both of these offices around godly character Después podemos ver algunas otras similitudes en estos dos oficios en la piedad, and spiritual maturity. en la madurez espiritual. Both pastors and deacons, if you look at this list, most of this list covers those two categories. Podemos ver que ambos de estas listas pueden cubrir estas categorías. This doesn't mean these pastors and deacons do these things perfectly, Otra vez, no significa que pastores y diáconos hacen todo de manera perfecta, but our lives are to be marked by these qualifications. pero nuestras vidas deben de ser categorizadas por estas cualificaciones.
Let's move to the distinctions between these qualifications. Veamos entonces ahora las distinciones en estas cualificaciones. I think we can see the similarities pretty clearly, Podemos ver claramente las similitudes, but what makes a pastor and a deacon different from one pero que another? hace un pastor y un diácono diferente el uno del otro. The first distinction is teaching versus well taught. La primera distinción es poder enseñar y otro es ser enseñable. If you look down in verse 2 of the passage, Si puedes ver el versículo 2 del pasaje. Ya. a pastor is to be able to Un teach. pastor debe ser apto para enseñar. Pastors minister the word of God to the Los church. pastores ministran la palabra de Dios a la iglesia. So naturally, that office would have to be able to teach. So, para naturalmente su oficio necesita poder enseñar. A call from God and gifting to be able to minister God's word. Un llamado de Dios y tener un don para el hecho de poder comunicar y hablar la palabra de Dios. Deacons don't have to have that qualification to be a deacon, Los diáconos no necesitan esa calificación para poder ser diáconos, because the work of a deacon is more of an act of service. porque el llamado del diácono es más un acto de servicio. But at the end of the deacon section, it talks about a deacon being well taught. Pero al final de la sección de diáconos habla de que deben ser aptos para aprender. Is that he knows the scripture well, El que conoce bien las escrituras, but he doesn't have to be able to preach and teach it like a pastor. pero no necesita poder enseñarla como un pastor. Here's another distinction between these two offices: Aquí hay otra distinción sobre estos dos oficios. oversight versus service. Poder ser un sobrevedor, velar por el rebaño versus el servicio. If we go back to 1 Peter chapter 5, Si vamos de regreso a 1 de Pedro capítulo 5, he says of the pastor, shepherd God's flock that is among you. dice, debes de pastorear el rebaño que está entre ustedes, And the very next thing he says is exercising oversight. y después velando por ellos. This is part of the reason why pastors do have authority. Esto es una de las razones por la cual los pastores tienen autoridad. Pastors have oversight over the whole church. La iglesia, el pastor vela o sobrevé toda la congregación. Now, they can't do everything in the church, Ahora es obvio que no pueden hacer todo en la iglesia, but we're responsible for what happens in the pero somos church. responsables por lo que ocurre en la iglesia. That's what oversight is. Imagine an umbrella that covers everything. Eso es lo que significa velar. Imagínate como si fuera una sombrilla que está por encima, donde tiene que velar por todo. That's the call of a pastor that's different from a deacon. Esa es la diferencia de un pastor a un diácono. Deacons are called to service. Los diáconos están llamados a servir. It's the essence of what the word means. Es la esencia de lo que significa la palabra diácono. In my church context that I shared with you, En mi contexto de iglesia que yo compartí con ustedes, those things got switched. esos roles se intercambiaron, gracias. The deacons had pastoral authority, Los diáconos tenían autoridad pastoral me and myself as the new pastor had no y authority. yo como nuevo pastor no tenía autoridad. I was actually under their authority Yo in the estaba church. debajo de su autoridad And that's what caused part of the y problem. eso fue lo que causó parte del problema. So for me to move our church into a church revitalization model Entonces, para nosotros mover nuestra iglesia a un modelo de revitalización that the New Testament is showing me how to do, que el Nuevo Testamento me ha enseñado cómo hacer, I had to somehow figure out how to do that. yo tenía que hacer esto y virarlo patas arriba, como decimos nosotros. And that happened after about 7 years. Y eso ocurrió después de los 7 años. But that leadership structure change, I said, is what caused the third firing attempt in my church. Pero obviamente esa reestructuración de liderazgo que yo quería hacer, que llevó a que me intentaran de despedir al 3er año, That was it. It was switching the authority from deacons to the eso es pastoral lo que yo office. quería hacer, remover esa autoridad de los diáconos para que el pastor la tuviera. So those asking the question about your own church, Entonces aquellos que están haciendo la pregunta sobre su propia iglesia, do you see how that's why you got to figure out who's in charge entonces por eso es que es necesario que tú investigues quién está al mando. and then figure out how to move your church in a direction to where the proper people are in charge? Entonces tú puedas mover tu iglesia en una dirección donde la gente apropiada esté a cargo. Here's why this is such difficult work. Aquí es la razón por qué esto es tan difícil. You've probably experienced what I've experienced. Es posible que tú hayas experimentado lo que yo experimenté. People who have authority in the church don't like to give it up. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no fácilmente la dan o la entregan.
That's why it's got to be a work of the Spirit of God through the Word of God. Por eso que toma una obra del Espíritu por medio de su palabra para hacer esa obra. And for the Spirit to work on the hearts of those people in your church. Y para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas que están en la iglesia. One final distinction about the deacon and Una pastor. distinción final sobre el rol del pastor y el diácono. Shepherding versus practical doing. El pastoreo versus el hacer o hacer algo práctico. 1 Peter 5 tells us the work of a pastor is shepherding the flock, Primera Pedro 5 nos dice el pastorear el rebaño, spiritually caring for the souls of people. espiritualmente cuidando las almas de las personas. Deacons are called to a more practical service role. Los diáconos tienen un servicio que es más práctico dentro de la congregación. And when pastors and deacons play both of those roles in a church, Y cuando el pastor y el diácono fungen esos roles en su iglesia, it is a very beautiful thing to see. es una cosa muy hermosa de poder ver eso. When everyone knows what their role is, Cuando cada uno sabe cuál es su rol y su posición dentro de la they iglesia. embrace it and they do it faithfully. Lo abrazan, lo aceptan y lo hacen de manera fiel. I have watched churches thrive because of it. Yo he visto iglesias prosperar cuando se entiende este concepto. This is about pursuing what God's plan is revealed in His Word. Esto se trata de perseguir cuál es el plan de Dios, lo que Él ha revelado en su palabra. And I believe that is the key to revitalize really any church. Y yo estoy convencido que esta es la clave para revitalizar cualquier iglesia.